6:27 de la mañana, avanzamos con más información y comencemos con las cifras. Ayer estábamos muy pendientes y atentos, Omar, y nuestra audiencia, de las cifras que nos iba a entregar la Defensoría del Pueblo. Pues ayer el defensor del pueblo, Carlos Camargo, en esta rueda de prensa, indicó que según las duplas de género, que al parecer es una método en el que ellos consiguen o hacen ese seguimiento de las cifras, se identificaron 279 casos de violencia basada en género en el corredor amazónico, no solamente acá en el departamento del Guaviare, pero de esos 279 casos hablan de 110 casos que se atendieron en el departamento del Guaviare, de los cuales 35 fueron violencia sexual. De esos casos, entre 2020 y 2022, la Defensoría atendió 68 casos de presunta violencia sexual contra menores de 18 años. En 2022 se atendieron 23 casos, es decir, en estos 68 hablan de 2020 y 2022. En el 2022 solamente se atendieron 23 casos de presunta violencia sexual en contra de menores de 18 años. Es la cifra que nos entrega, pero el defensor Carlos Camargo se refirió a esta situación pues en detalle y lo que ellos encontraron en este informe. Vamos a escuchar lo que nos dijo. Gran informe, sin perjuicio de presentarle al país las cifras escalofriantes, los datos más relevantes que no solamente en esta labor de verificación que hemos trabajado en los últimos días, donde encontramos situaciones como 933 casos evidenciados, conocidos por parte de la Defensoría del Pueblo en lo que tiene que ver con la vulneración de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, personas mayores, mujeres. También llamar la atención situaciones que a través de nuestra figura de duplas de género de la Defensoría del Pueblo, donde hemos atendido 279 casos, de los cuales 110 en el departamento del Guaviare y el otro porcentaje tiene que ver con los departamentos del corredor amazónico, es decir, Bichada, Bauprés y el Guaviare, donde es Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que ha conocido entre el 2020 y el 2022 125 casos o de procesos administrativos de restablecimiento de derechos, que no es cosa distinta sino a que el Estado asume la protección de todos estos menores de edad que se encuentran en situación de vulnerabilidad, y encontramos que solamente 46 de esos casos se pueden evidenciar en el departamento del Guaviare. De manera de que a grandes rasgos observamos cómo la situación de los niños, niñas, adolescentes, mujeres y de personas mayores, en particular de estas poblaciones indígenas, Jiu y Nucap, vienen siendo visiblemente desatendidas por las instituciones del Estado. Habló también sobre los hallazgos que hizo la Defensoría en los casos puntuales de las comunidades Nucac y aseguró que se han emitido 3 alertas tempranas en el departamento del Guaviare y tienen que ver justamente con ese riesgo para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la comunidad Nucac y Jiu en situación de desplazamiento y que están ubicadas en asentamientos temporales. Escuchemos lo que dijo sobre estos casos puntuales. Estuvimos visitando a Marandúa, Estéreo, la reciente visita que hicimos en el mes de agosto, exactamente el 25 de agosto del 2022, donde estuvimos visibilizando toda esa serie de problemáticas de los pueblos indígenas, todas esas afectaciones en materia de mendicidad, en materia de habitabilidad en calle, en los asentamientos temporales. Todas esas situaciones las hemos dicho. Algo muy concreto es que dejemos atrás o dejemos a un lado la narrativa y nos dediquemos todos a hacer lo que nos corresponde hacer. Nosotros como institución de derechos humanos de todos los colombianos, la Fiscalía desde su ámbito de competencias hará lo propio y lo correspondiente como lo viene haciendo, pero nosotros hacemos los llamados a todas las instituciones y la presencia nuestra hoy en San José del Guaviare no es distinta a decirle a cada una de las instituciones: a ver, movilicémonos en procura de lograr la garantía de los derechos de todas esas personas que vienen siendo afectadas en sus derechos. Entonces, la señora del Bienestar Familiar hará lo que le corresponde,
actuará de manera proactiva o de manera reactiva, pero debe actuar y debe atender las recomendaciones que hemos emitido desde la Defensoría del Pueblo, teniendo en cuenta las altas tasas que hay en feminicidios, que hay en acceso carnal contra niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres. Lo propio debe hacer la Policía Nacional en la recepción de las denuncias y canalizarlas con las distintas instituciones del Estado. Lo propio tienen que hacer todas las instituciones del Ministerio del Interior, porque nosotros no hacemos cosa distinta que hacerle seguimiento y hacerle acompañamiento estricto a cada política pública. Pero una de las declaraciones más fuertes que dio el defensor Carlos Camargo tuvo que ver con ese abandono estatal y el incumplimiento por parte de las organizaciones o las instituciones mejor estatales a estas comunidades. Aseguró que esto queda en evidencia y que definitivamente el riesgo de vulnerabilidad de estas comunidades es demasiado alto. Dijo el hambre, el consumo de sustancias psicoactivas, la habitabilidad en calle, la falta de control, el involucramiento de menores en zonas de prostitución, son parte de esas amenazas que tienen hoy en una vulnerabilidad extrema a estas comunidades, y todo por cuenta del abandono estatal. Otro de los aspectos que vale la pena destacar es el abandono estatal. El abandono estatal, por eso hemos solicitado más acción estatal y menos indiferencia por parte de las instituciones del Estado colombiano. Es importante fortalecer todas las acciones concretas, acciones dirigidas a preservar y a garantizar el mínimo vital, así como también la dignidad humana de todos estos pueblos indígenas, Yu y Nucat. También es importante revisar la capacidad institucional, donde observamos de manera clara la precariedad en el departamento del Guaviare por parte de las instituciones involucradas en la atención urgente y por supuesto en los procesos de prevención frente a todas estas vulnerabilidades. Observamos una serie de vulnerabilidades asociadas también a los habitantes de habitabilidad en calle. Lo propio, hemos observado la falta de control al involucramiento de personas menores de edad a todos los procesos que tienen que ver con la prevención y con la atención urgente para contrarrestar y erradicar cualquier situación de vulneración. Encontramos también un incumplimiento, señor fiscal, abierto a la orden de la Corte Constitucional. Hace 17 años, a través de la sentencia T-025 del 2004, la Corte impartió órdenes judiciales muy puntuales en los autos 04 del 2009 y 173, donde se declaran visiblemente afectadas todas estas comunidades, donde hemos observado un incumplimiento por parte de las distintas instituciones, atendiendo el principio de corresponsabilidad que les asiste a los niveles local, departamental y nacional. Y es que estas medidas que refiere el defensor del pueblo han sido muy claras a lo largo de esta problemática. El auto 004 de 2019 identificó a los Nucat como uno de los pueblos en riesgo de extinción física y cultural y le ordenó al Ministerio del Interior realizar 6 meses, estamos hablando del año 2009, 6 meses, un plan de salvaguarda que sería la carta de navegación para que la institucionalidad realice acciones con los Yu, con los Nucat y con los Sicuani. Ese plan hoy no se ha validado con las comunidades, especialmente con el caso Yu y Nucat. Y por el otro lado está el auto 173 que se emite en el año 2012, en el que también ordena unas medidas urgentes de protección y visibiliza la inasistencia del Estado. Y tampoco ha pasado nada con ese auto 173. Finalmente hay otro auto una medida cautelar que se emite a través del auto interlocutorio 018 de un juzgado especializado en el proceso de restitución de tierra que se viene adelantando con las comunidades, y dice en el punto 16, además de otras medidas, pero le ordena a la alcaldía de San José del Guaviare y del Retorno, a la gobernación del Guaviare, en coordinación con la Comisión Intersectorial de Prevención de reclutamiento, utilización y violencia sexual de niños, niñas y adolescentes por grupos al margen de la ley, que en un plazo máximo de 6 meses, y estamos hablando del año 2018, 6 meses, diseñar y ejecutar acciones y estrategias urgentes para prevenir, mitigar y remediar la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes del pueblo indígena Nucat, realizada por grupos armados al margen de la ley y grupos delictivos organizados, programas que deben contener
haber un enfoque intercultural especial para el pueblo en contacto inicial. Esto está escrito en una medida cautelar que un juzgado especializado de restitución de tierras emitió en el año 2018. Esto de manera explícita le pide a las autoridades, alcaldías, gobernación, no solamente de San José la alcaldía, sino también la del Retorno, que hagan un plan de atención y que eviten mayor violencia sexual en los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué ha pasado con esos planes? Son preguntas que quedan después de ver justamente cómo se reacciona en medio de esta situación de crisis y de toda esta problemática, pero pues no se ven los resultados. Esa es la realidad, no se ven los resultados. 6:38 minutos, nuestro tema del día, ¿qué se debe priorizar? Ustedes pueden participar con nosotros al 310-292-2992. Vamos con los oyentes, están opinando sobre nuestro tema del día. Buenos días, Marandú Estéreo. Habla